Es difícil que uno no encuentre lo que busca, ¿verdad? Si vamos a la tienda, vamos a buscarnos un traje, vamos a buscarnos ropa nueva, Y si vamos al dentista, queremos encontrar una solución para nuestro diente, para tener una sonrisa agradable, ¿verdad? Depende de dónde vamos, lo que encontremos. Pero siempre que vamos a un lugar, es a buscar algo, queremos encontrar eso. Recuerdo recientemente un familiar que me hacía una historia que fue una vez a la casa de su familia y que estaba hambriento. Y él sabía que en ese hogar había alimento, estaban justamente en hora de almuerzo. Y él se fue muy deprimido, muy triste, porque no consiguió o no le dieron lo que él necesitaba, el alimento. Y él dice que él se sintió decepcionado realmente. Y eso, cuando acabamos de estudiar este libro, el libro de Colosenses, estaba leyéndolo, pensaba en eso y pensaba, ¿realmente cuando vamos a buscar algo, lo encontramos siempre? Muchas veces no lo encontramos. Pero hay algo que sí, cuando vamos a un árbol, dependiendo al árbol que vayamos, vamos a encontrar el fruto deseado. Y el libro de Colosenses 3:12, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice en Colosenses, recuerde que acabamos de terminar la semana pasada, esta semana, el libro de Colosenses. Muchas enseñanzas bonitas, pasajes preciosos. Y en Colosenses 3:12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oramos, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos hable a través de ella, Señor. Que nos hable, oh Dios, y toque nuestra mente y nuestros corazones para que podamos tener, Señor, una convicción del mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Te doy gracias, mi Señor, porque ha tratado conmigo, mi Dios. El primero que ha tratado es a mí, Señor. Y te doy gracias por esta palabra preciosa. Y te pido, oh Dios, que la misma obre en cada corazón, logrando y haciendo la transformación que el propósito de tu palabra ha tenido. Bendice a cada hermano aquí presente, bendice a los que nos escuchen por las redes, Señor, y que sean transformados, Señor, conforme a tu propósito. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando le decía que cuando vamos a un árbol, vamos a buscar algo de fruto. Y hoy vamos a estar hablando un poquito. ¿Llevamos frutos? Debemos llevar fruto. Si vamos al árbol, ¿qué vamos a encontrar? Un naranjo. El título del mensaje le he dado hoy, sea bondadoso, sea amable y bondadoso. En Gálatas 5:22 nos habla del fruto de la bondad, de la benignidad, que es amabilidad, es una forma de amabilidad. Y nos habla de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Si yo voy a ese árbol y que está florecido, frondoso, vamos a ver que tiene fruto. Y lo vamos a encontrar. Porque fuimos al árbol. ¿Quién es que produce esos frutos en nosotros? ¿Sabe qué tenemos en nosotros? ¿Quién es si vamos a Gálatas 5, esos son los frutos de ¿quién? Del Espíritu Santo.
¿Tiene usted el Espíritu Santo con usted? ¿Fue usted sellado por el Espíritu Santo? Pues entonces cuando alguien viene a usted, viene a nosotros, ¿cuál es el fruto que nosotros debemos dar? Si vamos al naranjo, vamos a encontrar naranja. No hojas solamente. Cuando nosotros vamos a un árbol frondoso, muchas veces, nos puede suceder como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo 21, versículo 18, ¿qué encontró Jesús en la higuera? Allá está el árbol, en aquí está imagen. Si puede cambiar a Alejandra. Ok. ¿Qué encontró Jesús cuando tuvo hambre? Vamos a leer en Mateo 5, en Mateo 21, brevemente. Mateo 21, del 18 en adelante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó enseguida la higuera. ¿Qué fue a buscar Jesús a ese árbol de higuera? ¿Y qué encontró? Hojas. Hojas. ¿Sabe lo que esto nos quiere decir? Realmente, Jesús, el Maestro, le estaba enseñando a sus discípulos que no es solamente lo que nosotros queramos aparentar, es lo que debemos llevar. Es lo que debemos tener en nosotros. La amabilidad como parte de los frutos de la benignidad nos exhorta a ser amables. Como nos dice el libro de Colosenses que leímos. También 2 Corintios 6, del 4 al 6 nos dice lo mismo. Podemos buscar a 2 Corintios 6. 2 Corintios 6, del 4 al 6, nos dice lo siguiente. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia, en azotes. Dice, si leemos desde el 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Nos recomendamos. ¿Qué debemos nosotros hacer? Cuando el cristiano ha recibido el Espíritu Santo, lo que debe comenzar a dar es lo que hay en él, lo que lleva, los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo o benignidad, nos dice Pablo, nos muestra un ejemplo de amabilidad, pudiendo exigirle Pablo, cuando en el ministerio de apóstol, él podía exigirle condiciones a los discípulos, más no, él no le exigía. Él le pedía bondadosamente que tuvieran una condición. Nosotros venimos al Padre y siempre esperamos que Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Por qué esperamos cosas buenas? ¿Por qué esperamos bendición? Porque Él es bendición. Porque Él es amor. Yo no puedo decir hoy voy a hacer algo, voy a ser amable. Mañana tal vez no. O voy a ser bondadoso con alguien. Dios no escoge un momento para ser bondadoso o para ser amable o para ser amoroso. No. Dios es amor. Dios es bondad. Esa es bondadoso. Dios es misericordioso. Dios
da lo que da. ¿Qué debe dar el cristiano? Al necesitado, al hambriento, amabilidad. Ser amable es lo que manda el Señor de nosotros, porque tenemos internamente el Espíritu Santo. Y Él es quien genera, dice la palabra, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él es quien produce en nosotros ese sentir. No es algo de una ocasión. Debemos cambiar nuestra actitud de ser de un momento airado, un momento agradable. No, a siempre, siempre manifestar el fruto del Espíritu en nosotros. La benignidad, el amor, la bondad, ser bondadoso. Porque de lo contrario no estaríamos. La amabilidad es ese resultado entonces, o la benignidad es ese resultado de ¿qué? De un corazón restaurado. De un corazón restaurado. Cuando el corazón ha sido restaurado por la presencia del Espíritu Santo, la cual hace obra en nosotros, la cual trabaja transformando nuestra vida pasada en una vida nueva, entonces nosotros, ese corazón restaurado del cristiano, entrega el fruto que el pueblo y que las personas que nos rodean esperan de nosotros. Ser amable no es una escogencia temporal para nadie. Dios ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, nos ha sellado con su Santo Espíritu para que seamos amables, benignos, bondadosos, amorosos. Yo no puedo decidir un instante algo y en el otro. Es una actitud que debemos cultivar. Dando el ejemplo de todo lo que hicieran, los discípulos daban ejemplo. Cristo le pidió que dieran ejemplo en su caminar, no en un momento, sino en toda su vida, en todo su andar. El libro que leíamos, Colosenses 3:12, dice que nosotros, si vamos más adelante, dice que debemos ser como, somos sazonados, que nuestras palabras, nuestras expresiones, ¿cómo deben ser? ¿Sazonada con qué? Con sal. ¿Qué Él está diciendo? Nos está diciendo cada día. Nosotros debemos dar esa respuesta correcta a aquellas personas que piden de nosotros y que demandan de nosotros. ¿Qué demandan? ¿Qué piden? Cuando usted a alguien está en discusión o en problema, para discutir, dice Proverbio, se necesitan dos, ¿verdad? Y cuando a la persona que está en estado de discusión o de irrespeto o de falta, usted le contesta, dice, como manda la palabra, con blanda respuesta, esa ira se va a aplacar y ya no va a haber discusión ni pleito. ¿Qué espera usted cuando va al árbol? Conseguir un fruto, el fruto correcto que usted espera. Jesús, en la higuera, esperaba higo porque tuvo hambre. Pero se ve que ese higo, esa mata, esa higuera, dice que estaba llena de hojas. Por lo tanto, era frondosa. ¿Han visto ustedes esas personas frondosas, muy elocuentes, muy gentil, muy amable? Pero cuando le tocan, ¿qué sale? El fruto que hay dentro. Lo que aún no es el fruto del Espíritu, sino el fruto de la carne. Que nos habla Gálatas 5, antes, hasta el 20, en el 20, 19 y 20. Pero ya no andamos conforme a eso. Porque si vamos al mismo Gálatas 5, del 22 en adelante, ya ese es un fruto diferente. Y ese fruto, esa respuesta de amabilidad que nosotros debemos tener, debemos dar, es diferente. Ezequiel 36, 26, 27 nos dice bien claro. Dice, le daré un nuevo corazón y le infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré
que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ya no seguiremos los preceptos o las condiciones de lo que había antes, porque Él ha infundido en nosotros ese Espíritu Santo para que el fruto se cambie completamente. Ya no son hojas frondosas y visibles, pero en el corazón, le dijo Jesús a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero de corazón está muy lejos, ¿verdad? Le llamó de diferentes formas, hasta sepulcro, muchas cosas, porque no era todo lo que hicieran o se viera, sino era lo que había adentro. Y nosotros, lo que es tenemos el Espíritu Santo. Dice Ezequiel, le daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos, obedezcan mis leyes. Una vez que el poder de Dios transforma nuestros corazones duros, es nuestra responsabilidad cultivar el atributo de amabilidad, desechando todo aquello que dañe las relaciones que podemos tener con los demás. Toda amargura, ira y enojo y griterías y maledicencias, con todo género de malicia, destiérrese de vuestros corazones. Al contrario, mutuamente, sean afables los unos con los otros. Y dice la palabra, afables, perdonando los unos a los otros, así como también Dios nos perdonó. Nos dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 31 a 32. Dios les ama mucho a ustedes y nos ama mucho y nos ha elegido para que formemos parte de su pueblo. Y como parte de su pueblo solamente tenemos que pensar en que Dios es bueno y nosotros tenemos el Espíritu Santo que es bueno. Nosotros tenemos que pensar en que Él es amor y nosotros debemos dar ese amor. El mismo Jesús nos dijo en qué le conocerán, en cómo sabemos cuando hay amor los unos por los otros. Cuando somos bondadosos, cuando somos afables con los demás, cuando somos amables, cuando somos benignos con los demás, entonces podemos verlo. La amabilidad también es el resultado, decía ahorita, de un corazón restaurado. Ahora, también de nuestro sometimiento a Dios. Ese es el resultado de nuestro sometimiento a Dios. Si nosotros de todo corazón no hemos sometido al Señor y hemos aceptado su bendición, su presencia, su Espíritu Santo en nosotros, entonces el resultado debe ser amabilidad, benignidad, bondad, todo lo que conlleva en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Uno no puede decidir un momento ser una cosa y en el momento después otro. No, esto no es una cuestión de un instante. Siempre que vamos a Dios, buscamos encontrar algo bueno y Él da bueno. A veces creemos que no nos ha dado algo bueno porque no ha dado respuestas a lo que le pedimos. Pero tal vez que no ha dado algo mejor, porque nos ha librado de cosas que no podíamos nosotros ver ni prever, pero Él sí lo podía ver. A veces creemos, es más, que no nos evita tal vez a personas la muerte. Y tal vez quiere ya un lugar especial para estar con Él. Y hacer como Pablo, que decía morir siempre es ganancia, morir para Él es la ganancia. Nosotros sabemos que la respuesta de Dios, sea sí y sea no, y lo hemos hablado en otras ocasiones, siempre bendice, nunca maldice, nunca perjudica. Pablo dijo que la amabilidad era un fruto del Espíritu porque no puede crecer
porque no puede crecer efectivamente sin el continuo trabajo del Espíritu en nuestra vida. Es un fruto que crece en nuestra vida por el resultado de que nosotros oímos la voz del Espíritu. No oímos la voz de la carne, y al no oír la voz de la carne ya va muriendo en nosotros. Oímos la voz del Espíritu y Él va creciendo. Y como uno se opone al otro, los deseos del Espíritu son servir al Padre, agradar al Padre y hacer todas las cosas buenas y agradables y buenas para nosotros, pero lo de la carne son los placeres y las cosas y las enfermedades y todos los problemas que conlleva sus problemas. Tenemos que ir haciendo morir esta y viviendo esta. Por eso decía Pablo que la amabilidad era un fruto del Espíritu, porque no puede crecer efectivamente sin el continuo trabajo del Espíritu en nuestra vida. Vivir en el Espíritu significa ser controlado por su presencia. Toda decisión y acción debe ser influenciada por su gloriosa presencia, y por eso Pablo dice, sean llenos del Espíritu. Efesios 5:18 nos dice, sean llenos del Espíritu. Cuando esta presencia gloriosa actúa en nosotros, ¿qué resulta? Comenzamos a reflejar el fruto del Espíritu y por ende la amabilidad, mejorando así nuestras relaciones con los demás. Dios desea que sus hijos sean personas soberbias e insoportables. ¿Desea Dios eso? No. ¿Qué es lo que desea? Que seamos amables y agradables con los demás, que seamos en una forma amorosa, pacificadores, personas laboriosas, porque Él tampoco busca personas ociosas. Él quiere que dejemos todas las cosas que no sean del Espíritu. Al contrario, la Biblia nos exhorta a través de la carta de Pablo a los Efesios a cuidar nuestras relaciones personales entre nuestros semejantes. Dios no quiere que tú seas, que sea odioso, ni contrario, ni problemático. Él quiere que que llevemos y cuidemos esas relaciones que hay en nosotros, en el Espíritu Santo. Dice en 5:21, sométanse unos a otros. Y ahí traen todas las recomendaciones que tiene a los amos, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres y todo. Cómo debemos vivir en armonía, en respeto. Una tercera condición que quiero decirle, la amabilidad produce resultados positivos. La amabilidad produce resultado positivo. La Biblia muestra que la amabilidad produce resultado positivo y en primer lugar decimos que ayuda a nuestra conciencia a estar en paz consigo misma. Lo primero es que nos ayuda a estar en paz con nosotros mismos. ¿Ven? Es lo primero. Por eso produce resultado positivo. Dice el Proverbio 11:17, que dice que a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Proverbio 11:17. Hace bien a su alma el hombre misericordioso. Cuando usted es misericordioso, cuando usted le hace bien a su alma está tranquila, está en paz. Mas al hombre, bien claro le dice que le hace mal e impacienta al alma el hombre insidioso, problemático, difícil, ¿verdad? Mas a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El cruel se atormenta a sí mismo. No se va vemos que la persona que hace maldad en un momento
se va gozoso porque logró hacerle un daño. Pero ¿tiene paz esa persona luego? ¿Su alma está en paz y está agradable y tranquila? Bajo ninguna condición. La amabilidad es uno de los productos del Espíritu trabajando en nuestras relaciones al vivir en obediencia, lleno del Espíritu. Estos mandamientos bíblicos seguirán resonando y resonando en nuestra vida. Y así las malas cualidades serán sustituidas. ¿Por qué? Por buenas virtudes como la amabilidad. La amabilidad produce resultado positivo. La amabilidad, la respuesta es amable, calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbio 15:1. ¿Qué es lo mejor que puede hacer el hombre para su Padre Celestial? Es ser amable con sus hijos, con los demás. Cuando somos amables con los demás, podemos encontrar la respuesta a aquella inquietud de Jesús cuando le dijo a la persona: cuando me viste enfermo, no me visitaste. Cuando me viste hambriento, no me diste de comer. Cuando me viste preso, no me visitaste. ¿Qué produce el usted ser amable y ser realmente eso? Produce un resultado positivo en usted y va a obtener resultados diferentes. Nunca responda al necio de acuerdo, dice el libro de Proverbios 26, 4 y 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Si nuestras palabras no son ásperas, sino bien pensadas y prudentes, aunque duela lo que digamos, edificará en lugar de destruir. Por eso, por ende, aún para hablar necesitamos amabilidad. Aún para hablar necesitamos ser amables. Ser amable. Sea vuestra palabra siempre, que nos dice el libro de Colosenses 4, 6. ¿Recuerdan? Los que estuvieron aquí el miércoles. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En general, la amabilidad ayuda al cristiano a ser una persona confiable y agradable. Cuando la persona es amable, es benigna, es bondadosa, se convierte en alguien con el interlocutor ante él como una persona agradable, confiable y digna de respeto. Es diferente cuando la persona no cultiva la amabilidad. No olvidemos que Cristo nos ha llamado a testificar de ¿qué? De su gracia. Pero si nuestro carácter es insoportable y las palabras de nuestras predicaciones solo hieren, jamás tendremos el efecto que deseamos. Por eso mismo Pablo dijo en Primera de Pedro: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que está en ti y está en mí? El fruto del Espíritu, porque somos poseedores de esa
de ese amor inmenso que tuvo el Padre. Y nosotros con eso es que debemos presentar defensa, presentar nuestra esperanza a los demás. Por tanto, cuando hablamos de la amabilidad, de la benignidad, de la bondad, no debe ser una actitud en el cristiano de temporada, ni de momento, ni de ocasiones. Debe ser algo, porque en un momento usted no tiene al Espíritu y en otro momento no está en usted el Espíritu. No. Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días. Y Él es presente en nosotros y nos ha sellado con su presencia. Y nosotros somos templo del Espíritu. Por lo tanto, el resultado no debe ser en una ocasión. El fruto de bondad, de benignidad y de amor, de paz, de tranquilidad y todos los frutos del Espíritu no debe ser en un instante. Debe ser algo que camine y ande con nosotros, delante de nosotros, enfrente de nosotros y en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de, sobre todo, de hablar, de dirigirnos a los demás. Que los demás puedan saber y puedan decir que hay un fruto que se conserva. Y déjeme decirle que usted será una persona que pasarse minutos y tiempo hablando, así como son ustedes, cualquier persona que lo tenga, que no tenga esa condición, no va a ser como sucede con nosotros, con el pueblo de Dios. Nosotros salimos de aquí y no siquiera queremos irnos, ¿verdad? Nos pasamos hablando y hablando y hablando porque es agradable, porque es bueno, porque no venimos aquí con elocuencias y cosas de comprometer, convencer a alguien de algo. No, es que está en nosotros y tenemos que dar lo que hay en nosotros. El fruto que Dios ha puesto en nosotros, el fruto que tiene que dar el Espíritu Santo es ese. Y el que nosotros debemos procurar cada momento de nuestra vida, no solamente aquí, porque no está el Espíritu aquí y en la calle allí no está, no, donde quiera. Por eso es que debemos ser tan cuidadosos con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que decimos, dónde vamos, con lo que prometemos, con lo que queremos, con todas las cosas. Porque en todo momento el Espíritu está en usted y tenemos que seguir el ejemplo de Él. Esta actitud es un poderoso testimonio de nuestra cristiandad que le testifica al hombre que verdaderamente somos hijos del Todopoderoso. Dijo un señor una vez que la amabilidad había llevado más gente al Evangelio que la misma predicación muchas veces. Porque cuando usted va es amable con alguien, cuando usted le habla a esa persona acepta, porque usted está siendo agradable. Pero una persona rencillosa, difícil, la gente lo que hace es, la misma Biblia nos dice que nos apartemos de ella, ¿verdad? Pero del amoroso, del afable, hablar y pasar el tiempo dialogando y hablando, estamos aquí, queremos seguir. Por eso debemos entender eso bien claro. ¿Qué nos enseña la bondad? La bondad es una de las cualidades humanas que mejor reflejan la esencia humana, pues la persona bondadosa es buena, benigna y benévola. Y a veces se les relaciona también se les relaciona con la amabilidad. Tiene inclinación por hacer el bien a los demás y lo hace con afecto, no es con desagrado, no es por obligación, no es por compromiso, es porque lo hace con afecto, comprensión y respeto. La mejor persona suele ser siempre, cuando usted ve a una persona, esa es la mejor persona del grupo, búsquelo, que en el fondo es una persona bondadosa y lo que hace es amor, lo que da es amor. La bondad normalmente tiene inclinación por hacer el bien a los demás y lo hace con afecto, comprensión y respeto. La mejor persona siempre va a hacer que los demás quieran estar con ellos. No porque sea bueno, porque bueno dijo Jesús que no éramos ninguno.
Jesús dijo que bueno solo el Padre, pero ser bondadoso es un fruto del Espíritu que ya está en nosotros y que debemos hacerlo. Tiene inclinación, repito, por hacer el bien a los demás y lo hace con afecto, comprensión y respeto. La bondad del Nuevo Testamento que es más que hacer algo agradable de vez en cuando. Es más que hacer algo de vez en cuando. No es hacer algo de vez en cuando. Es la inclinación, preste atención a esto, es la inclinación del carácter de una persona cuando el Espíritu obra en nosotros. Comenzamos a hacer obras buenas porque somos amables, no hay hipocresía involucrada. El Espíritu cambia nuestros corazones y por lo tanto cambia nuestras acciones. Quiero repetir esto otra vez. Cuando el Espíritu obra en nosotros, comenzamos a hacer obras buenas porque somos amables, no hay hipocresía involucrada. El Espíritu cambia nuestros corazones y por lo tanto cambia nuestras acciones. Las buenas obras no para salvación. Recordamos que hablamos que las buenas obras son el resultado del cristiano, no del pecador. Si fuera para salvación, el pecador hace buenas obras y se salva. No. Las obras le mostramos a los demás, como dijo Pablo, como dice la palabra, le mostramos a los demás que somos cristianos con buenas obras. Ahora, las buenas obras, en cualquiera no puedes demostrar a los demás que es cristiano, porque hay personas que hacen buenas obras, pero no son cristianos o no son buenos, sino hacen una buena por compromiso, por obtener ciertos resultados, porque le conviene, porque quieren ser amables, porque quieren conseguir un empleo, ¿verdad? Y van allí a recursos humanos y son los más amables. Cualquiera dice en mi país, el que lo ve lo compra. Sí, el que lo ve lo compra, porque son tan amables que se ganan el trabajo. Pero tal vez la persona más respetuosa no fue con toda esa elocuencia y simplemente no fue como la higuera llena de hojas, ¿verdad? Y sino que fue, tal vez, como se dice, no se lo dieron siendo tal vez la mejor persona. Y a veces esas expresiones que van, esa persona que va allí con bello palabrerío, muy aquilatada en la forma de hablar y todas esas cosas, llega y comienza y se gana la trabajo. Pero después resulta que no lo tiene. No, el cristiano está hecho, somos hechos ¿para qué? Para todas buenas obras. Eso nos dice 2 Timoteo 3:16, nos dice, fuimos creados para todas buenas obras. Y nosotros, esas buenas obras que tiene el Espíritu Santo en nosotros, la principal es llevar y manifestar lo que Dios ha puesto en nosotros. No es algo casual. Es justamente esta amabilidad la que debería motivar nuestro comportamiento hacia nuestros antagonistas. Esa amabilidad que agrada, que transforma. Es difícil mostrar amabilidad a los demás y aún más difícil sentirlo. Muchas veces muchas personas dicen, yo no puedo ser amable porque es que es difícil. ¿Cómo yo puedo amar a esa persona esa persona? ¿Cómo yo puedo amar a esa persona? La palabra nos enseña que amad a vuestros enemigos. ¿Quién más difícil que un enemigo? Por lo tanto, no diga que es difícil amar a alguien, que es difícil mostrar amabilidad a los demás. Ni siquiera diga que es difícil sentirlo. Porque tenemos sobrándose en nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual es la que nosotros debemos dar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que aquella señora, cuando habló de la gema, que se encuentra una gema, no la esconde y se queda callada, sino va donde sus amigas a celebrar. Cuando usted y yo recibimos
el don del Espíritu Santo es suficiente para nosotros caminar donde los demás y manifestar el gozo que se mueve en nosotros. El gozo que hay en mi interior. ¿Cuál es la diferencia entre benignidad y bondad? La benignidad se refiere a algo que hace el bien, que está concebido para el bien y muestra valores humanos y universales. La bondad es la cualidad de bueno. Cuando nosotros vamos al Padre siempre vamos a encontrar algo bueno. ¿Por qué? Porque eso es su naturaleza. Esa es su naturaleza. La bondad es una expresión de la benignidad, un valor positivo. La bondad odia lo que está mal. La bondad, repito, odia lo que está mal. Sostiene firmemente a lo que es bueno. Por lo tanto, ámense unos a otros con afecto genuino y deleite. Mire, la palabra nos dice, y deleítense en honrar el uno al otro. En Romanos 12, 9 y 10, nos los dice en una forma, y si la Biblia, las Américas para todo, también lo dice de una forma parecida. Hay una traducción en la Biblia, que es la Nueva Vida, que nos instruye, dice, a odiar el mal. Pero en la tradición de la vida nueva vida, nos dice no solamente a odiar el mal, pero nos dice con cuidado, pero no a la persona. ¿Me entiende? Porque muchas veces la actitud nuestra es apartarnos, odiar o rechazar a la persona porque está mal. Pero cuando usted busca la traducción de Romanos 12, 9, 10, no nos dice que rechacemos a la persona. Dice que simplemente que odiemos cada día más el mal. Pero no odiemos a la persona, al contrario. Esa caída de esa persona, ese fallo de esa persona, cuando nosotros sabemos cuál es el resultado final, porque hay dos caminos, ¿verdad? El bien y el mal, el cielo, la gloria del cielo o el infierno. Como nosotros sabemos que esa persona que está tan mal, que sabemos cuál es el resultado, debe haber en nosotros lo que hubo en Cristo Jesús. Compasión por el pecador. Entonces, ¿es odiar al pecador? No, es odiar al pecado, pero buscar al pecador. Abrazarlo y decirle lo que es bueno y lo que es malo y lo que pide Dios de nosotros y lo que manda Dios de nosotros. No es rechazarlo porque esté en X o Y falta. Es acercarnos a Él con el amor que tuvo Cristo de venir a morir por ti y por mí, de dar su vida. Es saber que esas personas necesitan. ¿Recuerdan la parábola de la oveja perdida? Alguien me dijo una vez, oye, pero a mí no me agrada eso. Él dejó las 99, que esas sí eran buenas. Esas no eran soberbias ni rebeldes. Y la palabra dice que dejó las 99 en el redil y se fue a buscar la desobediente, la descarriada, la malcriada, la que se fue, ¿verdad? La que lo rechazó. ¿Sabe lo que nos dice eso bien claro? Que nosotros debemos tener ese amor por el perdido. Porque sabemos que esas estaban seguras. Las 99, él sabía que las 99 estaban seguras. Estaban en el redil. Pero aquella estaba en riesgo de caer en la mano del enemigo. Y fue, y la encontró. Dice la palabra ¿cómo? Herida y temblando de frío.
la tomó en su brazo, a la rebelde, a la desobediente, a la descarriada, y la llevó en su brazo y a redil volvió, dice la canción, y dice la palabra. Por tanto, cuando las traducciones de Nueva Vida nos instruyen a odiar el mal, tenemos que ver que en ella no nos manda a odiar a la persona que nos traiciona. Cuando tú sientes una traición de alguien, lo primero que tendemos a hacer es, esa persona me traicionó. ¿Qué es lo primero que hacemos? Apartarnos, ¿verdad? Es que me traicionó. Es que me embromó. Esa es la oveja perdida, esa es la oveja descarriada, esa es la oveja herida. Esa es la oveja que tiene que perseguir y caer de detrás. Porque esa es la persona que hay que decirle, mira. Y a veces usar la misma técnica que usan muchos de decirle, buscar la ocasión, arrimarse. A veces, sabiendo uno que alguien no me quiere seguir, me rechaza, pero aún así yo le busco. Porque yo sé que estás en peligro de que la ira y el fuego del odio y el rencor crezcan en él. ¿Cierto? El fruto de la bondad. ¿De qué manera es la bondad parte del fruto del Espíritu? Es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu describe características que nunca podríamos tener sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La bondad es sin duda más de ellas. La palabra griega agathos no solo se refiere a una actitud o a una motivación, sino a un estilo de vida caracterizado por la virtud y la buena voluntad. Estar lleno de bondad es vivir una vida haciendo cosas buenas por los demás. Pueden verlo en Mateo 7, del 17 al 18, Lucas 6, 45. Mateo 7, de 17 al 18 y Lucas 6, 45. Ahí podemos ver el sentido de la justicia, de hacer una buena acción, que es tratar a los demás de manera justa, y también respaldar la virtud. Porque a veces vemos también una virtud en alguien y lo dejamos apagar, porque nosotros no lo destacamos, no lo apoyamos, no lo aprobamos. Lucas 9:17, es bueno ser fiel con las bendiciones que Dios nos ha dado. El ser un siervo fiel se llama bueno, aunque no seamos buenos, por lo que nos enseñó el Divino Maestro. Cuando nos hacen daño, seguimos haciendo el bien a los que nos han hecho mal. No buscamos venganza ni regresamos mal por mal. Así como un vaso de agua derramará agua cuando se golpea, un creyente que está lleno del Espíritu derramará bondad cuando se le maltrate. ¿Qué hace el agua? ¿Qué usted espera del agua? Que le limpie, que le lave, que le quite la sed. Porque esa es su condición del agua. Esa es la naturaleza del agua. Así como decía que esperamos de Dios cosas buenas, porque Él en su naturaleza es bueno. Así como el agua, cuando la usamos, esperamos que limpie y nos lave las manos, nos limpie, nos quite la sed. Así como el fuego, si tocamos sabemos que va a quemarnos, porque esa es su naturaleza misma. De nosotros, los hijos de Dios, los templos del Espíritu Santo, ¿qué esperan de nosotros entonces? Amabilidad, bondad, amor, paz, paciencia y todos los frutos del Espíritu Santo que se destacan en Gálatas 5:22. Todos los frutos que se destacan allí. Si se derrama agua, nos mojamos. Si nosotros entramos donde entramos o lleguemos, derramamos lo que tenemos. El accionar del Espíritu Santo. No otra cosa. ¿Verdad?
Y con eso, cuando nosotros llegamos a esa actitud, con el mal venceremos el bien. Dice Romanos 12:21, la bondad vencerá al mal. Por lo tanto, ¿por qué? Porque nuestras expresiones de bondad pueden disminuir o negar los efectos del mal en el mundo. A medida que el Espíritu produce el fruto de la bondad en nosotros, nos convertimos ¿en qué? En sal y luz. Mateo 5, 13, 14. Efesios 2:10 nos dice, nuestras buenas obras fueron decretadas por Dios. La extensión natural de la fe en Cristo son las buenas obras de Cristo. Filipenses 1:6, Dios hace crecer la bondad en nosotros y no se detendrá hasta que seamos buenos de principio a fin. Cuando veamos a Jesús, seremos semejante a Él, completamente caracterizado por la bondad. Primera de Juan 3:2. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice bien claro para qué fuimos creados. Estudiar las Escrituras promueve la bondad dentro de nosotros. Dios inspiró a las Escrituras para que podamos estar completamente equipados. ¿Para qué? Para todas buenas obras. Para eso está equipados los cristianos. Pero para eso tenemos que leer y estudiar las palabras de Dios. Venir los miércoles. Pero no solamente estudiarlas en los miércoles, también en la casa, en nuestros hogares. Dedicarle tiempo, ¿verdad que sí? Si nosotros realmente vamos a leer y vamos a terminar, con eso terminamos, Gálatas 6, del 9 al 10. Vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 6, del 9 al 10. Recuerda que Gálatas está antes del estudio de la pastora Almide. Recuerda, antes de qué? De Efesios. Estudio de los libros. ¿Qué nos dice Gálatas 6, del 9 al 10? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, ¿qué debemos hacer? Hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Gloria a Dios. Tenemos eso presente. No nos cansemos. Que la maldad del hombre y la dureza de corazón no nos enfríe. Que la maldad del mundo y las cosas que se dan no nos aparten del camino ni apaguen nuestros ánimos. Debemos seguir hacia el frente, hacia adelante, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar en nosotros ese árbol frondoso que da fruto precioso, que es el fruto del Espíritu Santo. Y cuando lo hacemos de esa manera, vamos a cosechar a su tiempo. Y no vamos a hacer apariencia, sino realidades. Llevaremos fruto y no hojas. Y el Señor nos llamarás a su reino. Y no, como le dijo a la higuera, nunca más haya frutos en ti. Por cuanto no cumplió con su propósito. Y Dios sabía que era tiempo. Jesús sabía que era tiempo de que la higuera tuviera fruto. Porque era Dios. Y Él sabía que la higuera estaba saludable y frondosa, pero no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Nosotros somos como ese árbol
pero como los pámpanos plantados en ese árbol, que tiene que llevar fruto de... ¿Por qué? Cuando viene el tiempo de la poda, el Señor Dios Padre, el Padre Celestial poda, aún los mismos ramos que están injertados en el mismo tronco que es Cristo Jesús, pero no lleva fruto. Sin embargo, están tomando de la misma savia que toma el árbol, el ramo que da fruto. Y el Señor sabe que este árbol, este pámpano, este ramo no da fruto. Y le está tomando de la misma raíz y de la misma savia del mismo Cristo, pero no da los frutos que debe dar. Entonces el Padre corta esos ramos. Por eso vemos que en la misma obra a veces hay árboles, en el mismo hay árboles que no llevan fruto. Y Jesús sabía que la higuera tenía que tener fruto en su tiempo, porque no le iba a pedir pera al olmo, ¿verdad que no? Así que le damos gracias a Dios y recordemos cuál es el propósito de este mensaje en el día de hoy, que llevemos fruto, que llevemos fruto, que llevemos fruto y en abundancia, que llevemos fruto para el Señor. La amabilidad es el equilibrio entre un corazón tierno, benigno y acciones correctas y generosas. El mundo puede ser duro, pero el cristiano es llamado a reflejar a Cristo en su trato. ¿A quién debemos reflejar? A Cristo. Hace que ese fruto lo tenemos que llevar todo. Todo cuanto tenemos y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Si tú has sido sellado con el Espíritu Santo, trata de que esos frutos que da el Señor se vea el resultado y dé el resultado. Porque la palabra nos dice que por su fruto le conoceréis. El árbol bueno da buen fruto. El árbol malo no puede dar buen fruto. ¿Verdad que no? Porque es malo en sí. Pero nosotros somos el árbol frondoso del Señor, que estamos aquí. Y hoy el fruto que queremos destacar es la amabilidad, la bondad, la benignidad, ser afable con todo. Si hay alguien que no se sienta, que haya hecho esa decisión por el Señor, que quiera llevar esos frutos, pero que sienta que no ha hecho y ha tomado esa decisión para el Señor, este es el momento. Lo puede hacer en cualquier instante, en su casa. Pero aquí, los que nos escuchan por la red, pueden hacerlo en su hogar. Pueden hacerlo en su casa, tranquilo, en su trabajo, en su carro, donde vaya. Lo puedes hacer. Yo les exhorto, creo que aquí todos somos de la casa, pero le damos gracias a Dios por eso. Y nos ponemos de pie brevemente y oramos para despedirnos. Que el hermano José pase para allá. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra. Padre, somos tus hijos, Señor, sellados por tu Espíritu, y queremos llevar los frutos que tú pides y esperas de nosotros. Que Jesús pueda ver, de cosechar, disfrutar de la compañía, Señor, del amor, de la adoración de un pueblo que le adora y que da para Él, Señor, oh Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, mi Señor, por tu misericordia. Y te damos gracia infinita por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.